Dios los bendiga, hermano. Qué bueno es volvernos a encontrar nuevamente para estar compartiendo juntos una meditación sobre la palabra de Dios. Qué bueno que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo que nos sostiene. La palabra de Dios es lo que nos fortalece. Por eso cada día tenemos que ir a la Escritura, escudriñar la palabra, estudiarla, porque la palabra de Dios es lo que nos da vida, es lo que nos sostiene. Cuando yo estudio, escudriño la palabra de Dios, es la palabra de Dios que se abren mis ojos espirituales, que abre mis ojos espirituales. Viene la luz de Dios sobre mi vida porque es su palabra. Por eso hoy quiero estar hablando que tenemos un Dios sin límite. Decirle al hermano que está al lado tuyo, o si por ahí estás solo o sola, decir, tenemos un Dios sin límite. Nuestro Dios es un Dios que no tiene límite, quiebra toda barrera, todas fronteras. No hay nada para Dios que le podamos poner límite. Mi Dios es un Dios sin límite, por eso tenemos que creer que mi Dios es un Dios sin límite. Por eso Jesús dijo que si creemos con todo nuestro corazón, le hablaríamos al monte que está delante de mí, de nosotros, y se correría. Fíjate qué poderosa que es la palabra de Dios. Fíjate cómo Dios puede obrar. Nosotros podemos estar orando aquí en Argentina y podemos orar por una persona que está en Italia, y esa palabra que yo declaro mientras yo estoy orando aquí puede estar obrando allá en Italia. Es un Dios sin límite. Por eso tú tienes que creerle a tu Dios, porque tu Dios es un Dios sin límite. Somos nosotros a veces los que le ponemos límite a Dios. Somos nosotros a veces los que oramos y no creemos lo que estamos orando. Tú cuando oras tienes que ir al Padre, tienes que orar y tienes que creer en lo que estás orando. Si tú estás orando por un milagro, por sanidad, tú tienes que creerlo, que vas a recibir ese milagro. Sea lo que sea, cuando tú oras y pides, tú tienes que creer lo que tú estás orando. Por eso mira lo que dice Juan, capítulo 15, versículo 7. Si permanecéis en mí y mi palabra permanece en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Mirá acá cómo nos habla la palabra de Dios, ¿no? Permaneciendo en Él y en su palabra, y creyendo en lo que yo estoy orando, y todo lo que yo le pidiera, mi Padre me lo dará, pero para la gloria de Él, nada para mi gloria. Entonces mi Padre, cuando yo oro, Él mira mi corazón. ¿Para qué estoy pidiendo? Muchas veces pedimos, Señor, prospérame. Pero ¿para qué queremos ser prosperados? Para nuestras vanidades, para nuestra gloria. No, ¿sabe qué dice Dios? Que si es para el reino de Dios, Él te dará. Que pedí y te daré, dice la palabra de Dios, pero creyendo con todo vuestro corazón. Cuando tú vienes delante de Dios, tú tienes que venir creyéndole a Dios, no dudando, porque dice la palabra de Dios que cuando yo dudo, soy como la ola del mar, soy arrastrada hacia la orilla y termina en la nada. Así es la vida del cristiano cuando ora y no tiene fe y no cree lo que está orando.
Tú tienes que orar y tienes que creer que Dios te está escuchando y que los oídos de Dios están atentos a tu oración, pero tú tienes que prevalecer, tú tienes que estar firme, tú tienes que estudiar la palabra, tú tienes que vivir como dice la palabra de Dios. Por eso muchas veces Dios tampoco responde a la oración, porque Dios mira cómo estoy yo delante de Él, si yo tengo un corazón sincero o no tengo un corazón sincero, si yo vivo como Él me pide o vivo como yo quiero. Entonces cuando vivo como yo quiero, Él no responde a la oración, pero cuando yo vivo como Él quiere, cuando yo prevalezco en la palabra de Dios, permaneciendo en Él, Él responde a la oración y al clamor de sus hijos, porque Dios respalda su palabra. Por eso dice, clama a mí y yo responderé. Y hay otro versículo que dice, si yo no responderé a la oración, al clamor de un justo, donde ¿quién es un justo? Aquel que prevalece, aquel que vive una vida agradable delante de Dios, aquel que hace la voluntad de mi Dios, aquel que cree con todo su corazón y verdaderamente tiene una vida agradable adelante de Él. Entonces Dios responde a la oración. Mira lo que dice en Santiago capítulo 3, versículo 3. 4:3. Perdón, Santiago 4:3. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Fíjate lo que está hablando la palabra, pedí y pedís mal, porque es para tu deleite. Entonces Dios no nos da. Ahora, si yo pido y pido que lo que yo quiero, que Él me dé, que sea para el reino de Dios, Dios me lo da. Por eso tenemos que aprender a pedir y pedir creyendo con todo mi corazón, como nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. Pedí con todo vuestro, creyendo con todo vuestro corazón, y todo lo que pidieres, Él te lo dará, pero creyendo con todo vuestro corazón, que no haya estorbo delante de la oración, porque muchas veces oramos y hay estorbo. Y cuando hay estorbo, hay cosas que están delante de la oración. La oración no pasa. Hay un cielo de hierro y la oración no pasa. Hay cosas que son de estorbo y hay cosas que no, que impide que mi oración llegue al trono de Dios. Entonces Dios no obra. La palabra de Dios habla de un cielo de hierro. ¿Sabes qué es un cielo de hierro? Cuando hay estorbo en la oración. Qué bueno, por eso también la palabra nos enseña que si yo tengo que arreglar algo, lo tengo que arreglar. ¿Que con quién? Con nuestro Dios. Yo tengo que correr a arreglar mi situación delante de Dios. Por eso también la palabra dice que si yo llevo mi ofrenda y tengo algo que arreglar, antes de depositar mi ofrenda, tengo que arreglar la situación. Cuando yo voy a orar, cuando yo me presento delante del altar de Dios, pidiéndole algo, pidiendo por mi familia, pidiendo por mi economía, antes tengo que sacar todo estorbo, antes tengo que arreglar mi vida delante de Dios, porque si no, la oración no será respondida. Por eso habla de sacar los estorbos, lo que molesta, lo que no es agradable delante de Dios. Cuántas veces hay cosas que no son agradables delante de Dios, y esas cosas que no son agradables delante de Dios es lo que está estorbando nuestra oración, y a veces esas cosas son lo que están impidiendo
que Dios abra los cielos a nuestro favor, que hoy podamos tomar una decisión y decir: yo voy a sacar todo estorbo, yo voy a sacar todo lo que está delante de mí, porque mi Dios es un Dios sin límite, mi Dios es un Dios grande, mi Dios es el que hizo los cielos y la tierra. Qué bueno que tú puedas mirar y levantar tus ojos a los cielos y que tú en este día puedas decir: ¿quién hizo los cielos? ¿Quién hizo la tierra? ¿Quién hizo todo lo que está en el planeta Tierra? ¿Quién hizo todo esto? Todo esto lo hizo tu Dios, mi Dios, el creador del universo. Y hoy, cuando tú doblas tu rodilla, cuando tú tomas tu momento de oración, tú estás hablando con el creador del universo. Y tú tienes que aprender que si hay algo que está desordenado, si hay algo que no está bien, es momento de correr antes de pedir algo, de arreglarlo delante de Dios, porque si no, son palabras nomás que nos llegan delante del trono de Dios. Pero cuando yo arreglo mi vida, cuando yo ordeno todos mis caminos, entonces llega delante de Dios mi oración con un perfume agradable adelante de Dios.